Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, chicos y chicas. Pues estamos aquí en la Facultad de Psicología, el día de hoy, 15 de septiembre del 2022, ya en este proceso presencial. Y bueno, vamos a aprovechar precisamente el espacio de la Facultad de Psicología de la Universidad Veracruzana, de esta máxima casa de estudios, para poder generar un video un tanto corto, pero yo considero que bastante interesante, sobre todo para las materias que nos conciernen en relación a la psicología laboral y sobre todo por algo bien interesante. Estamos en el mes de septiembre y precisamente estamos a 2 días de conmemorar la creación de la primera Ley Federal de Trabajo en nuestro país. En efecto, la Ley Federal del Trabajo de nuestro país se creó el 17 de septiembre de 1927, bajo el decreto y bajo el mando de en aquel entonces Ejecutivo Federal Plutarco Elías Calles. Finalmente, en algún momento se reconoció la necesidad de regular todos los derechos laborales en nuestro país. Ese fue el objetivo fundamental. Ahora, cabe destacar que no fue la única vez que se creó, se estipuló y ahí quedó, obviamente, los estándares y los derechos y las cláusulas de la Ley Federal del Trabajo, sino que obviamente ha habido actualizaciones y esas actualizaciones han ido de la mano con la evolución de la sociedad, con las necesidades laborales y con las inquietudes de que cada vez el trabajo mexicano tenga aquellos beneficios y, como bien lo dice nuestra Constitución, tenga obviamente la estructura de un trabajo digno. Por ejemplo, en 1931 fue una de esas fechas donde hubo actualizaciones, de tal suerte que en esta época ya estaban regulados, en este año, todos los derechos laborales. Cuando me refiero a todos los derechos laborales, estamos hablando de los derechos individuales, administrativos, colectivos, procesales, y con esto finalmente se lograba hacer más integral cada uno de estos aspectos que era necesario estipular bajo la ley y era necesario que fueran respetados. Para 1970, ya estamos hablando de una fecha un poquito más cercana, ya en 1970 se está hablando de la prohibición, algo muy importante, de lo que es el trabajo infantil, sobre todo en aquel momento pensando en trabajo infantil que generara explotación y que generara otros aspectos donde los infantes no tuvieran ese derecho o esos derechos, y sobre todo pensando en aquellas situaciones donde luego el trabajo infantil era pedido o generado precisamente sobre la República Mexicana. ¿Ok? Y bueno, también es importante recordar que la Ley Federal del Trabajo solamente tiene por encima de esta ley una ley que obviamente nos rige a todos los mexicanos, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta es la que está solamente por encima de la ley, y que la Constitución habla del artículo 123, donde este artículo consagra el derecho al trabajo. Lo consagra completamente, es decir, le da todo ese espacio para hablar sobre lo que es el trabajo, y específicamente el artículo 123 refuerza el hecho de que la persona tiene derecho a tener un trabajo digno y socialmente útil. Y cuando nos referimos al trabajo digno, que lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con que se le respeten los derechos laborales, que se le cumplan desde el momento que se le ofrecen, en el momento del proceso de reclutamiento, ya no digamos después, en el momento que empieza a trabajar, desde el primer día de trabajo, y que socialmente obviamente sea útil, a la sociedad le contribuya de alguna otra manera, y al individuo también, como dijéramos en psicología organizacional, nos genere este sentimiento de autorrealización, como muchas veces lo hemos visto en la pirámide de motivación de Maslow. La autorrealización, el reconocimiento y la seguridad es uno de los aspectos que viene en la pirámide de Maslow, y que los seres humanos necesitamos y buscamos que se respeten, que se den y que se tengan en nuestros trabajos. Cuando no contamos con alguno de estos aspectos, nos sentimos vulnerables, y no siempre es lo que esperamos, y no siempre es lo que hace
que tengamos la motivación, el sentido laboral para hacerlo y que queramos trascender en ese trabajo, en ese arte, en ese oficio. Entonces es ahí donde entramos los psicólogos organizacionales a trabajar mucho. Y obviamente es necesario que conozcamos estos derechos. Y no solo eso, como hemos insistido mucho en clase, es importante que como psicólogos en cualquier área en la que estemos, le recordemos a las personas que es importante que conozcan la Ley Federal del Trabajo, que es importante que conozcan obviamente las leyes internas de sus trabajos, que conozcan cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones, que no desconozcan de todo esto, ¿ok? Y que podamos ser nosotros también esa ruta, esa guía o ese parteaguas para poder hacer llegar esta información a aquellas personas que todavía no conocen o reconocen que hay un documento como este y que en este documento hay más de una posición donde el trabajador se puede ver beneficiado o puede generar un equilibrio de la mano con los objetivos organizacionales que existen en una empresa. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias y quedo al pendiente aquí abajo de sus comentarios y sus reflexiones a través de este video. Buenas tardes y felices fiestas patrias.